escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Al cumplirse 12 años de la desaparición de David Romo, estudiante de comunicación, su madre, Alexandra Córdoba, continúa exigiendo justicia y reparación. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Alexandra Córdoba, madre de David Romo. Alexandra, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches y muchas gracias por esta entrevista. A usted gracias por estar junto a nosotros. Se cumplen, Alexandra, 12 años de la angustia de no saber, de la angustia de esperar respuestas que no llegan. ¿Aún se tienen esperanzas en esta larga espera, en estos 12 años que han transcurrido desde la desaparición de su hijo? Yo guardo la esperanza de encontrar a David, porque una persona no se puede esfumar de la faz de la tierra. Peor aún, más de 4,000 personas que están desaparecidas en este país. Como bien dicen, la esperanza es lo último que muere. Ante esto nosotros seguiremos exigiendo y denunciando lo que sucede en cada uno de los casos, sobre todo en el caso de mi hijo, donde han transcurrido 12 años, un sinnúmero de fiscales, de agentes investigadores, 4 gobiernos, sin que ninguno de ellos cumpla con su deber, el proteger primero a la ciudadanía, donde esto no se ha dado, y sobre todo el emprender unas investigaciones de acuerdo a los estándares internacionales de los cuales el Ecuador es parte. Usted lo decía hace un momento, cómo se manejan los casos de desapariciones en nuestro país, donde existe impunidad, donde estos casos no llegan a conclusiones muchas veces. ¿Qué decir acerca de esto? Por ejemplo, usted nos comentaba el caso de su hijo, David Romo, ha cambiado muchas veces de manos, han habido varios fiscales, varios investigadores que han estado rotando todo el tiempo, y es como dar un reinicio cada vez que hay este cambio. ¿Cuáles son las fallas que existen en nuestro sistema para poder resolver casos de desapariciones? Justamente estos cambios se dan por la falta de transparencia, por la falta de esa voluntad política de querer dar una respuesta a los miles de casos de personas desaparecidas, pero sobre todo también porque cada uno de esos fiscales no están preparados para la investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Lastimosamente son fiscales que recién se gradúan de abogados y entran a la fiscalía. Muchos de ellos vienen de tránsito, vienen de violencia de género, que no tienen nada que ver con las búsquedas, con la investigación de personas desaparecidas. Pero sin embargo son estos fiscales que carecen de conocimientos, de profesionalismo y sobre todo desconocen de derechos humanos que están a cargo de los casos. Es por eso que en este nuevo gobierno estamos pidiendo que se creen nuevos cuerpos estatales para la búsqueda de personas desaparecidas, que se cree una comisión de la verdad, en la que esta comisión sea independiente de la policía, de la fiscalía, que sea con personas idóneas, porque solo así podremos tener esa respuesta de verdad, de justicia, de saber ¿dónde están cada uno de ellos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con cada uno de ellos? ¿Usted ha tenido algún tipo de acercamiento ahora con este gobierno que, pues, al ser reelecto tiene 4 años más? ¿De alguna manera ha podido llegar a ellos y visibilizar el caso de su hijo? Directamente con el presidente de la República no he tenido acercamiento, pero sí con sus asambleístas, los mismos que han tenido la voluntad de resolver estos casos desde su espacio, desde la asamblea, dar opciones para que en la fiscalía se investigue de una adecuada manera. Pedir a la fiscalía también, ahora que están con estos acercamientos de Estados Unidos y a Israel, para que con esa tecnología podamos ubicarlos también, hacer las diferentes pericias y sobre todo con el conocimiento que ellos tienen, podamos emprender una nueva investigación en los casos de personas desaparecidas. Además de eso, tenemos ya un informe que está con la ayuda de Arduino Tomasi, igual que se dio con la señora asambleísta Inés Alarcón y otros asambleístas más,
donde se manifiesta todas aquellas muertes sin causa alguna, y donde también se visibiliza cada una de esas personas desaparecidas y la falta de respuesta, la negligencia y las omisiones de gobiernos anteriores. Alexandra, en el caso específico de David, ¿cómo van las investigaciones? Conocemos que hubo resultados en distintas respuestas, digamos, a investigaciones que se dieron con anterioridad, pero respuestas confusas, respuestas inexactas. Ahora, al momento, al día de hoy, ¿cómo está eso? ¿Cómo ha avanzado o está estancado completamente? Bueno, el caso se nulitó. Como ustedes saben, el general Arauz con la fiscalía pretendieron dar una teoría del caso, en la que esta teoría se les cayó porque falta de pruebas. No pudieron comprobar absolutamente nada, y el matar a un cerdo no significa que ese cerdo sea David. En todo caso, se dio la nulidad a costa de fiscales, policías y jueces, y ante eso la Fiscalía General del Estado no ha emprendido un proceso de investigación de oficio en contra de todos estos malos funcionarios. La Corte Provincial de Pichincha declaró la nulidad y exigió que la Fiscalía busque con la brevedad posible a David con nuevas pericias, nuevas técnicas, pero sin embargo la Fiscalía no ha hecho eso. El caso de la desaparición de David, el caso de la desaparición forzada de David, está peor que al inicio, porque al inicio por lo menos estábamos iniciando recién un camino, pero ese camino fue desviado por diferentes procesos que no tenían nada que ver con la desaparición de mi hijo. Al día de hoy el caso está estancado. Los fiscales que desconocen de todos estos temas, que desconocen de cómo realizar pericias, de cómo hacer hipótesis, de cómo establecer líneas de investigación, simplemente tienen dormido el caso. Incluso uno de los fiscales considera que el caso no debería ser investigado. Ante eso nosotros seguiremos denunciando y reclamando, porque además el caso ya está en instancias internacionales, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido ya respuestas al Estado ecuatoriano. El Estado ha respondido, claro, de una manera negligente, como todo este tiempo lo ha hecho, pero sin embargo ya están en esos acercamientos con la Comisión Interamericana. Ahora, usted nos comentaba que uno de los fiscales consideraba que el caso no debería investigarse nuevamente. ¿Por qué? Porque él considera que no hay desaparición forzada, porque para él esto no es una desaparición forzada. Él tendrá que probar eso. La carga de la prueba recae en la Fiscalía, recae en el Estado ecuatoriano, y ante eso tendrán que demostrarnos que no es una desaparición, que ciertos fiscales no han participado aquí, pero eso es muy difícil porque todas las pruebas apuntan a varios de esos agentes estatales. El mismo hecho de que en 12 años no nos hayan podido dar una respuesta, cuando en el 2013 mi hijo desapareció y las máximas autoridades del Estado eran los que manejaban este caso, cuando además el caso fue manejado desde la Presidencia de la República y el presidente Correa ordenó que en el plazo de 8 días me den una respuesta e investiguen a todos aquellos agentes policiales que estaban siendo investigados, que estaban siendo sospechosos en la desaparición de David. Eso no se ha dado, y todos conocen que cuando el presidente Correa daba una orden tenía que cumplirse. La pregunta es, ¿por qué esa orden no se cumplió? ¿Por qué han transcurrido 12 años sin que esa orden se haya cumplido y sin que el Estado ecuatoriano me haya dicho dónde está David Romo? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Y por qué lo desaparecieron? ¿Encubrimiento o incapacidad? ¿O una mezcla de ambas? Es una mezcla de las dos cosas, porque aparte de que sí encubren ahí ese espíritu de cuerpo que lo llaman, pero es más complicidad, también hay esa falta de preparación, de conocimiento, porque cuando hay un fiscal que quiere investigar como debe ser, que quiere seguir las líneas correctas, lastimosamente lo cambian, lo mandan de la fiscalía y ponen a un fiscal inexperto. Eso simplemente nos demuestra ese afán de no querer investigar, de no querer llegar a la verdad, de no querer sancionar a esas personas responsables, y sobre todo el seguir permitiendo la impunidad en el caso de David Romo y en el caso de miles de personas que siguen desaparecidas. Alexandra, ¿cuáles son sus expectativas ahora entonces? ¿Qué hacer de ahora en adelante para pues lograr de alguna manera resultados, respuestas? Seguiré visibilizando lo que sucede en el caso de mi hijo, pero también seguiremos en las instancias nacionales e internacionales.
Seguiremos exigiendo a la Fiscalía que nos dé una respuesta, que continúe con esas investigaciones, que haga un trabajo eficiente, efectivo, como debe ser. No puede ser que 12 años y la Fiscalía simplemente se cruce de brazos. Es el deber del Estado darnos una respuesta, no esperar 10, 20, 30 años para al final del día simplemente decir, no sé qué pasó, no sé por dónde ir, no tengo líneas de investigación. Eso es lo que sucede en cada uno de estos casos, donde los agentes fiscales piden a la víctima que les dé a cada uno de los responsables, cuando es la Fiscalía, el Estado ecuatoriano, con todo su aparataje, con todo su poder, el que tiene que hacer una investigación para llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, que de alguna manera se revictimiza a las víctimas en este caso, en nuestro país. Exactamente, se sigue revictimizando, se sigue vulnerando los derechos, no solamente del desaparecido que no está aquí para defenderse, sino también el de la familia. Así es, lamentable lo que está ocurriendo. Usted nos decía en su momento, son más de 4,000 personas desaparecidas en nuestro país y las familias viven un calvario, no tienen respuestas a esas preguntas que se hacen, obviamente, y el dolor que implica perder a una persona y no saber de su paradero, no saber qué ocurrió, realmente es catastrófico para las familias. Esperemos que haya más empatía por parte de las autoridades y a quienes les corresponde que hagan el trabajo de la manera adecuada. Gracias nuevamente, Alexandra Córdoba, madre de David Romo, por habernos acompañado en este espacio. A ustedes muchas gracias, porque nos ayudan a mantener viva la memoria de las personas que no están aquí. Nos ayudan a mantener la memoria de David. Muchas gracias. A usted, Alexandra, y por supuesto, aquí tienen las puertas abiertas siempre. Y con esto